amados, tenho vontade de fazer um vídeo acerca do eclipse para vocês agora. Eu sou Alejandro e sou do canal Andalírios Cósmicos, Astropsicologia e da Escola Universal de Astrologia. Então, o que a gente vai tratar primeiro é uma coisa fundamental que os astrólogos às vezes estão esquecendo, que é a reverberação da Gran Conjunção. As Gran Conjunções são esse telão de fundo muito importante. Depois a gente vai analisar uma posição muito forte que está no céu, que é Plutão-Marte, com toda a força que isso implica. Também outra no céu que se produz, digamos, de planetas exteriores, o sea que es otro aspecto bien fuerte que va a se producir a lo largo de 2021 y 2022. Estamos hablando de algo que también obra como telón de fondo, pero de una manera muy fuerte, muy importante, por los temas que trata, digamos, ¿no? Estamos hablando de la cuadratura que hay entre Saturno y Urano. Por otro lado tenemos un aspecto de cuadratura también entre Neptuno, que está en Pez, y toda esa energía mutable que está haciendo como una cuadratura hacia lo que sería después el eclipse. Entonces estamos con muchos temas que tenemos que ingresar, y vamos a ver un poco sobre la temática fundamental. Aquí de la cuestión me parece que es una gran oportunidad a mí, que es para generar un pensamiento propio, un pensamiento individual, para autogestionarse, una opinión, un camino a seguir dentro de poder ver una zona oscura, digamos, ese gemio oscuro que la gente a veces no quiere ver, y que en definitiva a lo largo de nuestra vida tenemos que ir procurando los pedazos de él que le quebró, digamos, ¿no? Entonces estamos con varios aspectos interesantes para analizar, y vamos primero a hablar, antes que el eclipse, vamos a hablar un poco sobre qué aconteció el año pasado. Estamos hablando de la conjunción que se dio entre Saturno y Plutón. Esa gran conjunción se da, para que ustedes vean, se da durante mucho tiempo atrás. La pasada se dio en 1517. ¿Y qué aconteció? Si hacemos un poco de memoria, algo muy importante en el mundo, que a partir de eso el mundo mudó, fue la reforma de Lutero. Lutero era un teólogo que propuso, digamos, unos cambios que tienen que ver con lo que más incomodaba en un momento, que era la moralidad. Si uno analiza un poco lo que acontece con Plutón, él va a garimpar toda su llena donde se encuentra. Se encuentra en Capricornio. Capricornio son las estructuras jerárquicas, piramidales, son las estructuras de poder. Esas estructuras de poder en ese momento estaban muy suyas. Estamos hablando del catolicismo. Si usted lembra o un poco de historia, alrededor del 1500, ninguno de los reyes, ninguna de la nobleza podía gobernar si no era con el soporte y con la benson y la Iglesia Católica. Ellos dominaban no solamente el monopolio de la religión y de la ideología, sino también la economía y la política. Estamos hablando de que ocupaban un grande poder, y lo que Lutero vino a decir es toda esa, estamos errando en los conceptos básicos de moralidad. Una de las cosas fundamentales fue mudar la concepción de cómo una persona conseguía reivindicar diante de Dios, que no era con buen acto, sino con a fe. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento la iglesia vendía el perdón. Entonces estaban construyendo la Basílica de San Pedro, y ellos recaudaban el tiempo todo. Todos estaban el tiempo todo vendiendo. Si la persona hacía un buen acto, que era una donación, ellos conseguían obtener un perdón, ¿no? Entonces, no solamente eso se vendían los cargos eclesiásticos, se vendían las sacramentales, las cosas sagradas, se vendía la sangre de Cristo, las partes de la cruz, ¿no? Se vendía a leite de María, se vendía los espinos de la cruz de Cristo, parte de su ropa. Si hay algún parecido con la realidad actual,
es pura casualidad. Pero ahí ustedes que van a decidir a ver cómo esto, digamos, tiene reverberaciones hoy en día y qué aconteció con eso. Porque si nosotros lembramos, en esa época, después de las 95 reformas que planteó Aina Porta, clavó, y como en esa época, justamente en el 1430, lembremos que Gutenberg ya había inventado la imprenta, consiguieron imprimir y se espalió por la Europa toda un pensamiento de Lutero, el cual fue acogido por los príncipes del Principado, de Francia, de Alemania, que eran justamente estaban en detrimento. No olvidemos que en esa época, tanto en la península ibérica como itálica, había un desenvolvimiento económico muy grande, digamos. Entonces, para las otras regiones que estaban siendo desfavorecidas, digamos, había toda una conveniencia en esa independencia, digamos, una posibilidad, digamos, de poder restablecer y limpiar, digamos, esas relaciones que estaban siendo en detrimento de grande cantidad, digamos, del pueblo de Europa de esa época. Entonces, si usted ve, lo que aconteció es que con el tiempo hubo una guerra, una gran guerra. Él fue destituido, fue expulso, excomulgado de la iglesia, y Lutero se refugia con guardia, digamos, ¿no? En esos príncipes, esos principados, con guardia de ejército incluso. Entonces hubo, digamos, como planteada una guerra que no consiguió, esa guerra ideológica, esa guerra religiosa, solo se consiguió conciliar y vencer con una libertad en pos de cada uno profesar la religión que uno quería, después recién del 1550. Entonces estamos hablando de 38 años después. Tenemos que entender que el mundo fue modificado a partir de eso. Oh, qué coincidencia que las condiciones son otras, pero el mundo está siendo modificado, digamos. Entonces eso se llama recurrencias cíclicas en astrología. En astrología tenemos la posibilidad de ver que esa conjunción se da en un punto determinado del mapa, en un punto, en el caso de Capricornio, y él va a tener reverberaciones en los mismos puntos cardinales forchis del mapa, de los signos cardinales, ¿no? Porque estamos hablando de que la cruz cardinal es Capricornio, Aries, Cáncer y Libra. Entonces, en esos grados, cuando algún planeta esté en esos últimos grados, va a recibir esa influencia que va a estar activa. Porque así como en el pasado, como en el 1517, demoró mucho tiempo. O sea, eso que aconteció en el 2017 conllevó durante siglos una modificación de la sociedad. Esto que aconteció ahora va a durar siglos, esa modificación. Con esto no estoy queriendo decir que algo en especial, alguna cosa que uno esté viendo de nuestra realidad de hoy vaya a durar exactamente así. No digo que se perpetúe, digo que las modificaciones, estoy hablando de que un mundo mudó, y así como el mundo digital, por ejemplo, avanzó un 300%, digamos, 30 años, los diferentes tipos de economías, ¿no? Se empezaron a mudar, y estamos viendo cómo las instituciones jerárquicas, Plutón está haciendo una limpa, está dragando ahí, está garimpando esa suciedad y está botando para afuera, digamos. Entonces algunas cosas van a quedar exacerbadas. Bien, acontece una cosa, que ese Plutón está opuesto ahora. Si analizamos un poco, Marte está en Cáncer, pero también tenemos que analizar el contexto general, que es hacia dónde va. Porque qué interesante, digamos, que con estos sucesos que están aconteciendo aquí en Colombia, en Brasil, en Argentina, en algunos lugares de Europa, y esa controversia que se está formando de bandos, de grandes bandos, ¿no? Porque no olvidemos que ahora en este momento, si queremos analizar,
a Europa y la Unión Europea están decretando de que hay una guerra entre Rusia. Con esto que se destapa de nuevo sobre esos pensamientos, esas ideas, justificadas o no, no me importa, sobre si el origen del virus es en la China. No puedo meterme ahí, pero lo que sí puedo observar es que va a generar oposición, va a generar fragmentación. Esos bandos van a ser cada vez más opuestos y estar en oposición, digamos. Entonces hay que entender de que, por otro lado, ahora voy a volver a esa idea de Plutón que no terminé, pero quería salir al cruce con Urano y Saturno. ¿Por qué? Porque son también las economías diferentes. Entonces, el Bitcoin, que se proponía como una... fue el comienzo, fue como la punta de lanza de lo que se venía, pero para mí entender, hay algo que está oculto y no se está diciendo. Por un lado, es que el Bitcoin precisa de mucha energía, o sea, es algo que, si bien es seguro porque está en muchos computadores al mismo tiempo, para que esa información se sostenga, tiene que consumir mucha energía. Consume como un país, como la Argentina, la cantidad de energía que consume mantener una moneda, Bitcoin. Entonces, no es tan ecológico como se proponía, digamos, y no es tan libre así. La China ya lo prohibió. ¿Y por qué China lo prohibió? Entonces empezamos a entender que esta gran caída de esa moneda, en la cual solo va a tener uso de especulación y uso solamente para un mercado, digamos, de la deep web y otras maneras de usarlo, ustedes ya saben, ¿eh? Entonces estamos viendo cómo el Bitcoin está perdiendo eso. Y por otro lado, si fue prohibido, digamos, en ese sentido, y ustedes saben una cosa que yo investigué durante un tiempo, a China fue el país que más invirtió en desarrollo de computadores cuánticos. Y la seguridad de un computador cuántico es una seguridad inviolable. Entonces, no necesitaría de grande cantidad de energía de todos los computadores para otorgar la misma seguridad en una moneda virtual. Entonces, estamos hablando de una moneda virtual que la China podría ofrecer con esa nueva tecnología que él invirtió tanto aquí en Brasil y en muchos lugares del mundo para desarrollar ese tipo de investigaciones y ese tipo de elementos. Eso ya consiguieron, ya sabemos, un computador cuántico. Entonces está a develarse, digamos, esa nueva manera de hacer una economía, porque no olvidemos una cosa, el dinero hoy en día está flotando. O sea, el dinero, lo que es ese Urano en Toro, es el valor, digamos. Toro y Escorpión es la sustancia, es la sustancia, lo que realmente sirve, lo que realmente es esencial, digamos. Y en este caso, el dinero como tal empieza a ser un incómodo, porque todos sabemos que hay grandes cantidades de dinero que están siendo lanzadas y que no están sustentadas con nada. No era como antes, que había un lingote de oro, una reserva federal como la tiene el Banco de Inglaterra, donde sustenta su moneda con cantidad de oro. Acá no. A partir del año 71, con Nixon, hizo que el dólar esté flotando. Solo lo avala la palabra, la autoridad, digamos, la Reserva Federal, por ser órgano y porque se sustenta. Pero ¿qué pasaría si la economía ya no está tan firme como parecía en otra época? Las cosas están cambiando drásticamente y esta oposición que se está dando, digamos, entre, por un lado, Rusia, China, por otro lado, el bloque occidental, llamémosle, ¿no? Está habiendo algo
lo que yo quiero llegar es como hasta dónde vamos, digamos, que cada uno nos preguntemos hacia dónde va todo esto y qué es lo importante que cada uno tiene que rescatar, sobre qué papel cada uno va a jugar, porque a gente está jogando jogos muito desleais com o próximo, com diferentes regiões, e isso está falando Urano em Touro. Urano em Touro também está fazendo-se ouvir através da ecologia do planeta, do que está acontecendo. E essa quadratura, digamos, está justamente com Saturno em Aquário. E Saturno em Aquário vai dizer que é o melhor para todos. Deixar de pensar solamente em mim mesmo e pensar na responsabilidade, que o que eu faço atinge nos demais e atinge no mundo, na Terra. A gente está muito desconectado, digamos, e isso é uma grande oportunidade que este eclipse vai oferecer. Poderíamos voltar um pouquinho a falar sobre Marte y Plutón, que quedó, y seguimos un poco analizando y después vamos con el eclipse. Entonces, Marte y Plutón. Marte está en Cáncer, pero la próxima luna, después del eclipse, la próxima luna nueva, Marte va a estar en oposición a Saturno. O sea, Plutón en Capricornio está agrediendo a minha família, minha tribo, meu grupo, meu clã, meu país, minha região. Eu sinto, a pessoa psicologicamente vai sentir que há uma agressão. Não importa se essa agressão está ou não, pode não estar, isso cada um tem que entender quando sentiu essa agressão, se isso realmente foi uma agressão ou se eu estou inventando isso ou projetando isso. Porque uno podría activar mecanismos paranoides en los cuales eso realmente no está aconteciendo. Pero de cualquier manera, esa oposición está falando de que es muy posible que las personas estemos absorbiendo esa agresión de Plutón en las instituciones, en el poder, digamos, de los plutócratas, de una manera incisiva, de una manera violenta, y que estemos sintiendo esa violencia en nuestro grupo, digamos, en nuestra familia, en nuestro clan. Estamos sintiendo agredidos a familia, digamos, cada uno en su familia está sintiéndose agredido, en su grupo, en su tribu, en su clan está sintiendo esa agresión. Puede ser que esté ya esa agresión puede ser. Entonces, ahí es que en la próxima luna nueva, ese Marte va a estar en León, signo de fuego, y va a estar opuesto a Saturno ahora. Entonces, ahora es muy posible que de manera individual León esté ahora devolviendo esa, como él absorbió esa violencia. Estamos hablando de que puede haber una respuesta a cómo fue absorbida toda esa violencia que estamos viendo. Y qué interesante, porque el eclipse que habla de Gemius, que habla de los hermanos, y hablando de los vecinos, hermanos y demás, estamos viendo cómo una determinada absorción de la violencia en Argentina, una determinada absorción de la violencia en Colombia, una determinada absorción de la violencia en Venezuela, y cómo eso que son los hermanos, los vecinos del Brasil, aquel vecino, aquel hermano, aquella situación mía propia que uno quiere ver. ¿No? Hay una cosa que Brasil durante mucho tiempo le quitaron la posibilidad de ser latinoamericano. Él tiene otro tipo de referencia, otro tipo de identidad que construye y no se ve hermano, no se ve completamente latinoamericano, no fala la misma lengua, no consigue ser igual en toda su historia, ¿no? Como un igual dentro de esa misma región, y por una cuestión
primero de Portugal, da historia, da língua e invasões culturais de parte dos Estados Unidos, o Brasil sempre se ficou isolada, né? Até culturalmente durante muito tempo. Então, ainda fica essa inércia, né? de no sentirse, de no querer olhar para esa propia oscuridad de ser latinoamericano y estar sufriendo esas grandes invasões, agressões de parte do foráneo, digamos, ¿no? De parte do Ocidente, en este caso. Então, hay una cuestión de que es muy importante en este eclipse que se da, que es la oportunidad de restaurar nuestro propio pensamiento, nuestra propia manera de pensar. Gêmeos es aquel que consigue se asociar cosas diferentes, o sea, poder ensamblar ese quebracabezas, pero precisa ¿qué? Precisa un contexto. Entonces precisa do oposto, precisa de essa visão universal que é Sagitário. E que oportunidade tão importante que temos para poder aprender a pensar, aprender a ter pensamento próprio, pensamento autêntico, né? Pensamento que não acredite mais em quê? Justamente en religiones, justamente en gurús, justamente en líderes, tal vez en ideologías, en esas ideologías que no hacen bien, esas ideologías foráneas, esa cultura, esa identidad que fue imposta. Tenemos que entender también que, por otro lado, podemos analizar este eclipse como fake news, como una gran posibilidad de engano a través de ese Neptuno que está cuadrando al Sol. ¿Por qué? Porque habíamos hablado, ¿no? Un eclipse también es un apagón y en la época remota, cuando se producía un eclipse, imaginen, el ser humano ficaba presa de desastres, depredadores, porque o Sol ficava sin luz de repente. Então, o sea, toda esta energía mutable, ¿eh? De absorber la posibilidad de ir para frente sin quedar preso en la materia, sin quedar presos, porque viene de Toro. Entonces, Toro es la materialidad, Toro es la forma. Y Gêmeos viene y fala, hay que modificar, esto puede mejorar, esto puede cambiar. Entonces, qué interesante el poder incluir en cada uno de nosotros eso que a gente no reconoce, no quiere reconocer, que es todo aquello que ficó oculto, tampado, que a gente está negando, ¿eh? O sea, no es que estamos a mitología de Gêmeos, que fala dos irmãos que tanto se aman pero que no se consiguen ver, digamos. Entonces, los Gêmeos de alguna manera tiene una parte de él que ficó oculta. Puede ser la espiritualidad, o puede ser la materialidad, o puede ser cualquier otro rasgo. Lo importante es que a gente tem que se preguntar que é que eu posso enxergar de mim, que eu fugi em algum momento e que tenho a possibilidade de agora juntar as peças desse quebra-cabeça com uma direção em especial que vai me trazer uma possibilidade de cambio, de mutação, de mudança. Eso acho que es muy importante para todos nosotros reflexionar, porque bueno, hay en este eclipse hay una gran energía mutable. Y voltando un poco para la cuadratura de Urano, donde Saturno está en Acuario, y Acuario es lo que es mejor para todos. Entonces, por un lado, tenemos la internet, ¿no? Y todo el mercado digital,
y la legislación que se empezó en algún momento, ¿no? Y hay todo como una estructura también armada en la cual se está oponiendo de alguna manera, ¿eh? Y también las restricciones, todo lo que es restricciones, isolamiento, lo que es mejor para el otro, las normas, el barbijo, el lavado de mano, la higiene, que muito bom y demás, pero digamos, todo diferentes tipos de protocolos, digamos, ¿no? En función de no hacer eso para un otro que está muy bien. Por otro lado, va a criticar, digamos, ¿no? Va a ser criticado también, porque ese isolamiento también trae un retraso económico, digamos. Entonces, es importante no quedar preso con ese cabo de guerra, con esa contradicción, esa cuadratura entre las libertades, que es Urano, y las cosas fixas, las cosas presas, las cosas que están padronizadas, los límites, que es Saturno. Entonces, a gente va a tener que decidir cuál es la manera de se relacionar, de poder trabajar y cómo podemos hacer para que todo el mundo esté mejor, porque eso va a hacer que todos estemos mejor, y las libertades, las respuestas, digamos, durante todo este tiempo para frente de ese Urano en Toro. Me refiero a la naturaleza, me refiero a que la Tierra puede dar, y cómo es que está dando, digamos, ¿no? A erupciones de volcanes, diferentes terremotos, las cuestiones de justamente los virus y bacterias, fungos, tornados y cosas que garfañotos y cosas que pueden, porque Urano, que es lo suscitativo, el rayo, lo rápido también, ¿eh? Entonces es muy posible que eso sea recurrente durante esta cuadratura con Saturno. Es muy interesante poder observar muchas de las cosas que están aconteciendo a nivel geopolítico, cómo se reflejan, cómo tienen un reflexo, digamos, con un mapa. En especial, lo que yo estaba hablando del eclipse, que es la casa 1. Este eclipse nos da la posibilidad de ver que, por un lado, va a tener Brasil, vemos cómo está reflejada, ¿no? Una mala imagen. Por otro lado, puede traer contagios en escolas, que es genios, y en infantes, en personas de menor edad, ¿no? Que es algo que ya se está empezando a ver. Cómo esto puede agravarse, porque Plutón en Brasil, que fica en la casa 8, entonces estamos hablando de muertes también, estamos hablando de violencias. Y muchas veces, para escapar de todo esto, las personas van por los escapismos, que es justamente Neptuno. Entonces las personas van a querer asistir seriados, ver filmes, no estar ni ahí, o ver la noticia y engulir cualquier cosa de una manera crítica, sin tener un pensamiento propio, que es eso que estamos hablando de Gemios. Y esa cuestión de la violencia, esa absorción de la violencia, la fake news, y cómo el poder se acomoda. Porque bueno, Urano en Toro también es el salir de las grandes orbes, digamos, y esta cuadratura y demás están acorralando a la familia, que se siente agredida con Plutón, y las personas comienzan a procurar salidas fuera de los grandes grupos. ¿Por qué? Porque las ciudades son Capricornio, Saturno. Entonces las grandes ciudades, los grandes centros urbanos, así, capitales y demás, empiezan como a vaciarse, ¿no? Los centros de las ciudades, y las personas empiezan a procurar cosas más naturales, con contacto con la Tierra. Entonces vamos ficando por aquí, y sería muy bom si ustedes dan un like, si compartilham esta información, si comentan también, y hacemos que yo tenga posibilidad de seguir comentando para ustedes algunas reflexiones acerca astrológicas, acerca de cómo estoy viendo
muitas dessas coisas. Bom, desde já, muito obrigado e um abraço enorme.